Hola, muy buenos días. Hoy estamos en una nueva pausa activa con Jesús. Mis amados, Dios los bendiga. ¿Qué les parece? Vamos a seguir continuando con Mateo 22 y hoy vamos a hablar de la cuestión del tributo. Pero, ¿qué tal si antes oramos? Señor, te damos gracias por este hermoso día que tú nos regalas. Padre, toma el control en nuestras vidas, en nuestros empleos, en nuestros trabajos, en nuestro hogar. Señor, suple todo aquello que necesitamos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a hablar hoy de cuestión del tributo y eso lo vamos a encontrar en Mateo 22, a partir del versículo 15 hasta el 23. Bueno, pero no sin antes a que nos vayamos un poquito a Israel, a esa época de Jesús. Por allá estaba Lucas en Israel, un saludo a Lucas, bendiciones, a Gloria, a todos los que se están conectando. Él nos puede hablar un poquito de Israel y que eso es una hermosura. ¿Cuántos quisiéramos estar allá? Amén. Bueno, mis amados, nosotros antiguamente o unos años atrás, con los pastores y con los líderes de la iglesia y con los ancianos y otras personas más, teníamos algo que se llamaba la cápsula del tiempo y nos reuníamos ahí y pasábamos momentos maravillosos porque anhelábamos la presencia del Espíritu Santo y entrábamos como a la 1 de la tarde y se pasaba el tiempo así volando, eran las 10:30 de la noche, pero eran momentos maravillosos. Quiero que vayamos un poquitico a esta época de Jesús en Israel, en Jerusalén, y vemos acá un pueblo necesitado, un pueblo herido, un pueblo señalado, un pueblo rechazado por la sociedad romana, que solamente colocaba era impuestos, impuestos y más impuestos. Entonces viene Jesús y comienza a hablarles de las parábolas de la boda. Y los fariseos se enfurecieron. Cuando ayer vimos las parábolas, se enfurecieron y les dio rabia y comenzaron a hacer un plan macabro, comenzaron a asesorarse. Entonces fueron ante los herodianos, que era un grupo político judío que estaba a favor de los romanos. Estos fariseos, que era un grupo religioso, y los herodianos no la iban. Les cuento esto para entrar en contexto a lo que vamos a hablar hoy. Y trazaron un plan político, porque resulta que había alguien que hacía unas revueltas, pasaba Jesús y la gente hacía euforia, salían corriendo a buscar este Mesías porque necesitaba alguien que les guiara. Ellos estaban esperanzados en el Salvador, un general del ejército que viniese y enfrentara con todo su ejército a los romanos y los cogiera a espada y los mataran y que quitaran todo ese mundo de impuestos y entonces, porque el pueblo judío estaba pasando momentos difíciles. Miren, ellos dependían de lo que sembraban. Y si llovía, si no llovía, si de pronto había una plaga, si de pronto había sequía, no sé, alguna epidemia, ellos podían perderlo todo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Endeudarse para poder pagar impuestos. Pero viene algo acá, que si tenía usted 2 años consecutivos y llegaba otra desgracia igual, pues usted perdía a su familia, porque eran vendidos totalmente para pagar esa deuda. Entonces era importante hablar de impuestos. A ellos les interesaba mucho hablar de impuestos. Entonces se crea este plan macabro y quiero comenzar a leerles lo que dice la palabra de Dios, que es la cuestión del tributo en Mateo 22:15.
y dice así: entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¡Wow! Entonces acá vemos que los judíos corrían al Mesías que de fuera y dijera: no paguen impuestos a los romanos, levántense unos contra ellos, ¿sí? Pero Jesús conocía el corazón, y los fariseos pensaban que poner a Jesús, querían una respuesta política, una respuesta que dijese: si no paga impuestos, y él dice que no le paga impuestos a Roma a cualquier ciudadano le seguía, y si no pagaba impuestos, pues era terrible, lo apresaba y lo cogía. Y estaban esperando que dijera: no pague impuestos, que este Salvador dijera: no pague impuestos, para que Roma cayera encima de Jesús. Pero los herodianos y los fariseos querían que dijeran que sí pagara impuestos, para que el pueblo de Jesús ya no lo siguiese. Oiga, terrible, ¿no? Terrible que lo pongan entre la espada y la pared. Entonces, ver a un pueblo necesitado, un pueblo que quería una ayuda, que quería un SOS, es como cuando tú y yo, no sé, yo levanto mi mano, como cuando te quedas sin empleo y llegan los recibos del agua, la luz, el teléfono, el celular, la parabólica, y no tienes plata, y alcanzas a reunir como para pagar, y de pronto llega el arriendo, y busca la manera de ponerse al día con el arriendo, cuando ¡pum!, ya llegan otra vez los servicios, se acaba el mercado. Entonces tenemos como esa angustia constante en todo momento, y llega este loco hermoso llamado Jesucristo a hablar de amor, de perdón, viene a hablar de colocar la segunda mejilla, viene a restaurar, viene a darnos esperanza. Y me toca mucho esta parábola porque el amor de Dios es así. Y entonces Él les dice: bueno, hacen un cálculo político y no se esperaban la respuesta que dice Jesús en Mateo 18. Pero Jesús, reconociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: es de César. Y les dijo: da pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que es de Dios? Si en el denario estaba la imagen del César, ¿qué es lo que es de Dios? Vamos a ver la primera página de Génesis. ¿Qué dice la primera página de Génesis? Por allá en Génesis 26. Primer libro de Génesis, versículo 26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hay una imagen de un César, y Jesús no le respondió acerca de impuestos. Le responde al pueblo que ustedes son imagen del Creador, imagen y semejanza del Dios vivo. Denle la imagen al César. Igual el César es el que tiene, este emperador,
a todo el pueblo judío sometido con sus leyes. Respeten las leyes, denle todo el tributo que tengan que darle al César, pero dese a Dios. Qué hermoso lo que está pasando en este momento. ¿Qué es darle a Dios lo que es de Dios? Es darse tú y yo totalmente por amor a Él, como lo hizo Jesucristo. Eso es darle a Dios lo que es de Dios. Por eso este es el camino que Jesús planteaba para una sociedad, para que fuese más justa, una sociedad solidaria, una sociedad fraternal. Dele a Dios lo que es de Dios. Dese completamente a Él por amor. Nosotros no somos enemigos del gobierno. Jamás lo seremos. Un buen cristiano y una sociedad cristiana tiene la responsabilidad de orar, de bendecir a sus presidentes, a sus gobernantes. Yo les pregunto, ¿cuántos han orado hoy por el presidente de Colombia? Señalamos si lo hizo bien o no lo hizo bien, si lo está haciendo mal. Como gobernantes y como ciudadanos que somos nosotros, de los cielos acá en la tierra, porque ¿cuántos tienen ciudadanía de los cielos acá en la tierra? Amén. Tenemos esa responsabilidad de obedecer a Dios. Y acá en la tierra tenemos la responsabilidad de someternos a toda autoridad y cumplir las leyes de nuestro gobierno. Les quiero leer un momentico Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amén. Jesús rompe el paradigma con un denario y le dice: denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mis amados, dar a Dios es darse totalmente, por completo, como Jesús lo hizo. Y recuerda, tú eres la imagen auténtica de Dios aquí en la tierra. Como embajador y como ministro de Dios que eres tú, tenemos que hacer que todo lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo lo multipliquemos a las personas que están alrededor nuestro. Amén. Mis amados, muchas gracias por esta pausa activa. Les bendecimos. Saludos de los pastores Alex y Patricia Pardo. Dios les bendiga grandemente y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día maravilloso que nos regala. Enséñanos a entregarnos en ese bálsamo de amor a ti, Dios Todopoderoso, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, totalmente, Señor, para tu servicio, Señor, para bendecirte, para honrarte, para glorificarte. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Mañana tenemos otra pausa activa con Jesús. Bendiciones, les amamos. Feliz día.